Y el segundo es un muerto físico, o sea, la persona, su cuerpo, ha sido separado de su alma y de su espíritu. Bueno, no va a servir, creo que lo vas a tener que pasar. Ajá. Entonces, aquí podemos mirar en otro verso también, Mateo capítulo 8. Vamos a leerlos, versos 20 al 22, donde dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, a sus muertos. Entonces, en este verso podemos encontrar las dos clases de muerte que estamos hablando. La palabra necros puede ser, según el contexto, muerto espiritual o muerto físico. Si usted leyó conmigo el versículo, entonces se va a dar cuenta que aquí en este verso están las dos palabras y las dos veces se usa necros. ¿Y por qué decimos que están las dos? Porque cuando estas personas, discípulos de Cristo, le dicen: Señor, queremos seguirte, entonces le dice: pero mira, tengo algo que hacer. Antes de seguirte voy a ir y voy a enterrar a mi padre. Pero es algo noble, ¿verdad? Es algo serio también, porque se le acaba de morir su papá y ahora lo quiere ir a enterrar. Un hijo debe de hacer eso. Pero ¿qué le dice el Señor a este hombre? No le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. No puede estar hablando de la misma cosa, porque un muerto físicamente no tiene vida, no puede andar, no puede palpar, no puede hacer nada. Así que tampoco puede enterrar a otro. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? El primer muerto, lo puedes continuar, Rafael. El primer muerto ahí, cuando dice deja que los muertos, ahí se refiere muertos espiritualmente. O sea que son personas que tienen vida, pero sin Cristo. No han conocido la verdad, no se han arrepentido de sus pecados y por lo tanto, entonces no tienen una relación con Dios. Pero luego le dicen: entierren a los muertos. Se está refiriendo a muertos físicos. La segunda palabra cuando dice ahí que entierren a sus muertos. Pásalo. Entonces, la segunda es muertos físicamente. Entonces, podemos mirar que hay tres tipos de muerte. Y a veces usamos estos tres tipos de muertes en el evangelio, cuando estamos predicando, ¿verdad? Primera muerte, entonces, es la muerte espiritual, donde el hombre está separado de Dios, no tiene comunión con él, ni ninguna relación a causa de su pecado. La segunda muerte es la muerte física, donde el cuerpo humano se separa del espíritu, de su alma, y entonces el cuerpo es sepultado y su alma y su espíritu regresan a Dios. Y si son cristianos, van al cielo, y si no son cristianos, entonces les pasa la muerte segunda, que es lo que se llama muerte eterna, que es la separación para siempre, ¿verdad? De todo el ser, alma, cuerpo y espíritu de Dios. Que eso es algo terrible, ¿verdad? Entonces, el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y en sus pecados. ¿Qué significa estar muertos en delitos y en pecados? Bueno, miremos esas dos palabras. Usa dos palabras. Usa la palabra delitos y usa la palabra pecados. Y las dos palabras tienen un gran significado. Delitos, ¿verdad? Eso significa que el hombre sin Cristo está muerto. Y esta palabra que se usa es paratogma. En griego puede traducirse como ofensa, transgresión, falta, defección o, como está escrito aquí, delitos. Esta palabra proviene de otro verbo, parapicto, que significa caer al lado, salirse del camino o desviarse. Entonces es una persona que no sigue el camino de Dios, que no sigue el camino recto, sino que vive en el pecado, en mentiras, en orgías, en inmoralidad, sin reglas, sin moral, sin leyes, ¿verdad? Eso es lo que significa aquí. Entonces es salirse de todo lo que es moral, de todo lo espiritual, de todas las normas, es desviarse del camino de Dios o de su palabra. Eso es lo que significa aquí, delitos. Pero luego usa la palabra pecados.
Y ahí pecados significa hamartía. La palabra hamartía es en el original errar el blanco. Eso es lo que significa, errar el blanco. Y cuando alguien erra el blanco, lo que quiere decir ahí es que no hace lo que es correcto. Eso es lo que significa aquí la palabra pecado, errar el blanco. Como un arquero que dispara y luego la flecha, cuando la suelta, en vez de dar en el blanco, no le da, ¿verdad? Y así hace las personas hoy en día. Este verbo se encuentra 170 veces, imagínense, en el Nuevo Testamento, y puede referirse primero a un acto específico de pecado. Puede ser una mentira o puede ser un robo, algo específico. También se puede referir a una condición o a la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Todos nosotros heredamos algo de Adán y Eva, y eso se llama una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída está llena de maldad, es propensa al mal, le gusta, se deleita, se complace en hacer el mal y se siente atraída. Por eso el hombre, cuando es tentado, es difícil a veces para resistir. Entonces necesitamos el poder de Dios. Entonces se puede referir entonces también a la naturaleza pecaminosa que nosotros hemos heredado. Por lo tanto, estar muertos en pecados o en delitos y pecados es una condición interior que hace al ser humano estar lejos de Dios, lejos de Dios. No es simplemente hacer cosas malas, sino también fallar en vivir, en hacer lo que es correcto, en hacer lo que es correcto. Por eso cuando nosotros leemos en la Biblia y nos habla a nosotros los cristianos, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Es pecado. Entonces es la misma idea ahí de errar el blanco. Es hacer las cosas malas, pero también significa no hacer las cosas buenas. Y eso es lo que hace el mundo de hoy. Vive haciendo el mal y evita hacer el bien. Y el creyente debe de persistir en hacer el bien, no para ser salvo, porque ya somos salvos por la gracia de Jesucristo, sino para mostrar nuestro agradecimiento a Dios y nuestro amor por las demás personas. Es interesante que la palabra está escrita, tanta delitos y pecados en plural. No dice está muerto en delito y en pecado. No dice eso. ¿Por qué está escrito en plural? Porque lo que quiere decir es que el pecado del hombre abunda, es mucho. Y en verdad ha sido algo que ha ofendido la persona de Dios. Entonces, el hombre sin Cristo es un hombre que está muerto en delitos y pecados. Y todo comenzó desde el tiempo de Adán y Eva. En Génesis 2, capítulo 2, verso 16 y verso 17. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente que moriréis. Ahí está la palabra, muerte, necros. Pero claro, en hebreo es otra, pero podemos mirar de que tiene el mismo significado. Dios le advirtió a Adán y Eva. Dios les dijo, ustedes de todo pueden comer. Miren ese huerto que he hecho para ustedes. Habrá sido un huerto lindísimo, hermanos. Todas las flores más bellas que usted se puede imaginar con diversos colores. Los árboles frutales más exquisitos. Dice, pero ese que está en el medio, no lo toquen. No pueden comer de él. Porque el día que coman, se van a morir. Necros en griego. Pero ellos no hicieron caso. Ni Eva, ni Adán. Y ese día murieron. Pero usted dice, pero ellos siguieron vivos. Murieron espiritualmente primero. Fueron sacados, no podían tener comunión, su espíritu ya no tenía vida. Y cuando ya salieron, entonces empezaron a vivir una vida independiente. Y luego tuvieron que morir físicamente al pasar del tiempo, porque envejecieron. La vejez es una forma de morirse. Imagínense, esa es la manera. Si no nos morimos de una enfermedad, nos morimos de viejos, porque Dios lo estableció así. Porque esa es la manera en que tenemos que pagar a causa de nuestras
transgresiones. Y ciertamente entonces el hombre sin Dios y sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Y cuando él está muerto en delitos y pecados, también afecta la conducta. Y vamos a mirar ahí entonces que la conducta del hombre es afectada grandemente. A causa de su naturaleza, entonces el hombre se vuelve un ser desobediente. Y por ser desobediente, vive en el mundo. En el mundo. Efesios 2, versos 2, la primera parte. Dice ahí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, ¿qué significa ahí el verso cuando dice en otro tiempo? Esa frase nos llama la atención, porque dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Bueno, en otro tiempo para el creyente significa cuando usted y yo no éramos creyentes. Es lo que dice el versículo, siguiendo la corriente de este mundo. Andábamos en el mundo, vivíamos en el mundo, como el Señor Jesucristo cuando oró por todos nosotros, los que íbamos a creer. Dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Protégelos. Eso fue lo que pidió el Señor por usted y por mí, que somos creyentes verdaderamente. Entonces, pero en el mundo, antes, en otro tiempo, cuando no éramos creyentes, nosotros hacíamos y deshacíamos. Tal vez algunos de ustedes se criaron en el evangelio y qué afortunados son. Usted puede que piense todo lo contrario. Yo a veces le digo a mis hijas, nunca piensen que haber crecido en un hogar cristiano y no haber disfrutado del mundo, que se perdieron de algo. No se perdieron de nada. Lo único de lo que se perdieron fue de dolor, de tristeza, de frustración, de amarguras que deja el pecado en el mundo, en cada uno de nosotros. Imagínense las borracheras, las infidelidades, los dolores de cabeza que dejó todo eso. Así que si usted nació en un hogar cristiano y luego vino a Cristo desde el niño, afortunado usted. A mí me hubiera gustado haber aceptado al Señor pequeñito, pero yo acepté a los 17, todavía estaba joven. Y le agradezco al Señor que me alcanzó, porque no hay nada mejor. Pero cuando uno andaba en el mundo, en otro tiempo, en ese tiempo que no éramos creyentes, andábamos súper mal, haciendo toda clase de cosas indebidas, sin ninguna clase de remordimiento, sin ninguna clase de culpa, sin ninguna clase de respeto a Dios. Así éramos. ¿O no se acuerda, hermano? Así vivíamos antes de ser creyentes. Y no nos molestaba ni mentir, ni ser orgullosos, ni vanidosos, ni inmorales, ni borrachos o drogadictos. ¿Qué nos interesaba? Nada. Solamente complacernos a nosotros mismos. No había culpa. Entonces fue por la gracia de Dios que escuchamos el evangelio. Entonces vino la culpa. Y nos dimos cuenta de cuán malos éramos. Y nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos de Cristo. Imagínense que eso fue lo que le dijo el Señor en Juan capítulo 8 a aquellos hombres que le estaban escuchando. Les dijo que antes todos los hombres, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, esclavo. Y un esclavo no puede hacer lo que él quiera. Pero nosotros cuando no éramos creyentes pensábamos que éramos dueños de la vida de nosotros. Yo pensaba que yo era el rey de mi vida. Yo pensaba que tenía todo bajo control, pero no me daba cuenta que en verdad era el esclavo de ¿quién? Del diablo, esclavo del pecado. El pecado me hacía como él quería, gobernaba mi vida y yo no podía decir no. Yo estaba contento en decirle que sí y pensaba que eso era bueno y no me estaba dando cuenta que iba rumbo al infierno y que ciertamente iba a perecer. Pero hay alguien más que estaba bajo control, porque dice ahí, ¿verdad? En el versículo también es la palabra que estamos bajo el poder de ¿quién? Del príncipe de la potestad del aire, del príncipe de la potestad del aire. Entonces podemos mirar ahí que Satanás estaba gobernando, guiando nuestra vida y él nos tenía bajo su red, bajo su poder y vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Ese es todo lo que Satanás ha hecho, gobernar en este mundo, hacer que hayan filosofías vanas, huecas, que no haya leyes, que no haya moral, que el hombre viva en
desenfreno y en contra de Dios. Ese es el mundo que Él ha creado, un mundo perverso, ¿verdad? Y es lo que dice aquí en este versículo, siguiendo las corrientes. Corriente en el original es aión. Y aión puede significar varias cosas. Siglo, puede significar era o puede significar sistema. Y el mundo tiene su sistema de corrupción. Nosotros miramos presidentes, gobernadores, miramos tal vez sistemas diferentes de gobierno, comunistas, socialistas, demócratas, pero mire, cada uno de ellos tiene su parte corrupta. Cada uno de ellos hacen cosas que son malas. Todos los poderosos, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría viven vidas perversas y corruptas, tratando de controlar y manipular a la sociedad para beneficiarse ellos en todo sentido económico, religioso, político, en lo que usted pueda imaginarse. Y ciertamente así pasa. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es el que controla todo. La mente de los seres humanos a través de valores, filosofías y en verdad toda clase de enseñanzas malvadas. Imagínense que ahora en las escuelas, aun cuando el presidente Trump ha prohibido que se enseñen cosas acerca de la homosexualidad como algo correcto, no lo hacen. Nueva York nunca aprobó esta ley, pero se enseña. Ahora mismo no se debe hacer, pero se enseña. Entonces, ¿qué los detiene? Nadie los detiene. Porque hay un príncipe, el príncipe de este mundo, que tiene controlada la mente y los corazones de las personas para desobedecer. Y el creyente también puede vivir en este sistema. Por eso nosotros decimos que el mundo es un enemigo fuerte. Y nosotros como cristianos podemos vivir en el egoísmo, la codicia, el orgullo, la sensualidad, la lujuria, la injusticia, la deshonestidad, y por ahí podemos seguir una lista. Y tenemos que tener cuidado de no ser como las personas del mundo y seguir esa misma corriente. Entonces el hombre vive ¿en qué? Vive siguiendo la corriente de este mundo. Y cuando el hombre es cristiano, sigue la corriente de este mundo, va a pagar caro, hermanos. Esta mañana estaba dando un estudio en el Bronx, porque estamos pensando desde el mes de mayo acerca de los enemigos del creyente. Ya estudiamos todo lo que tiene que ver con la carne y hoy empezamos el enemigo número 2, el mundo. La carne es un enemigo interno, el mundo es un enemigo externo. Pero mira, hay un montón de filosofías, hay un montón de atracciones, riquezas, fama, fortuna, que pueden producir en nosotros codicia, avaricia, deseos pecaminosos, descontrolados, que nos pueden llevar a la caída espiritual, a la derrota, como la llevó, podemos mencionar algunos, a Sansón, como lo llevó a Lot, hombres que eran hombres supuestamente de Dios, pero fallaron porque siguieron sus deseos mundanos y carnales, los deseos de sus ojos, la vanagloria de la vida. Y solo para pensar brevemente, imagínense Lot. ¿Cuál fue el intercambio de Lot por seguir toda la corriente del mundo? Cuando se separa de Abraham, Abraham le dice, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Ahí se separaron porque hubo un pleito, pero Abraham, que era espiritual, controló la situación, se reconcilió con él y lo puso a escoger dónde ir. Y él escogió la llanura, el mejor sitio, pero no lo escogió porque la llanura era mejor tierra para sembrar. Lo escogió porque en esa dirección estaba Sodoma y Gomorra, dos ciudades riquísimas pero perversas, dos ciudades donde había gloria y poder que podía ser obtenido por Lot, pero que iba a pagar caro el seguir la corriente de este mundo. Y así se fue acercando. Fue en dirección de Sodoma, puso su tienda al lado de la muralla y después estaba dentro. Y así es el cristiano si no tiene cuidado. Así somos nosotros, hermanos. Podemos ir ahí, miramos que las corrientes de este mundo, la filosofía de este mundo, y primero nos acercamos. Después estamos al lado de ellas, después ya estamos en ellas, haciendo exactamente lo que hacen los incrédulos. Y Lot pagó con su familia y su testimonio esa osadía. Llegó a tener prestigio, sí. Él estaba buscando fama, poder, prestigio en Sodoma y Gomorra, y lo tuvo porque la Biblia dice que estaba a la puerta, y en la puerta solamente podían estar las personas que eran los ancianos,
los jueces, los líderes sentados ahí, no podía haber nadie más y él estaba sentado ahí. Quiere decir que llegó a tener poder, autoridad. ¿Pero a qué precio? Porque cuando él viene y los ángeles los van a sacar, le dice, ¿tienes alguien más que huya con ustedes? Sí, le dice, y va a hablar con los que iban supuestamente a casarse con sus hijas, y los dos se ríen. Se ríen de él como que está haciendo un chiste. ¿Por qué? Porque su testimonio estaba caído. No creían nada de lo que Lot decía. Lot les podía hablar de Dios y para ellos no valía nada. ¿Cómo vivía Lot? No sé, porque en el Nuevo Testamento lo dice claramente que Lot era uno de los hombres de fe, un hombre justo, dice la Biblia, justo. Pero tal vez era el único, porque su esposa, cuando van huyendo, los ángeles le dijeron claramente, corran, huyan por su vida. 1. 2, no volteen a ver. Eso era algo muy importante, no voltearse a ver y no paren. 3 cosas importantes. Huyan por su vida, no volteen, no se detengan hasta que lleguen al lugar donde van a escaparse de la ira de Dios. Y así hicieron, pero la mujer volteó y se hizo una estatua de sal. Y las jóvenes siguieron, pero ¿qué hicieron después? Cosas inmorales, hermanos. Y de ellas se procrearon 2 hijos. Y los 2 hijos se convirtieron en los jefes de 2 naciones que lucharon y fueron enemigas grandemente del pueblo de Israel. O sea que Lot obtuvo su gloria, su poder en Sodoma y Gomorra al precio de su familia. Y puede ser que nosotros también, si seguimos la corriente de este mundo, obtengamos las mismas cosas. Pero luego, ahí en el versículo mismo que acabamos de leer, vamos a encontrar que no solamente podemos seguir las corrientes de este mundo, sino que también estamos viviendo de acuerdo a la maldad. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. O sea que el hombre sin Cristo es considerado como un hijo, una persona desobediente. Y cuando dice hijos, no está diciendo hijos de Dios. No está diciendo hijos desobedientes de Dios. No. Se está refiriendo a hijos del diablo, que viven en desobediencia porque viven en delitos y pecados, en los placeres de este mundo, haciendo lo que se les antoja. Entonces ellos disfrutan de este sistema perverso y corrupto, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros. Pero dice, están bajo el poder del príncipe, de la potestad de el aire. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es este príncipe? El príncipe es el diablo. Y el diablo ha cegado el entendimiento a todas las personas, según dice ahí ese versículo en 2 de Corintios 4:4. Pero no solamente los ha cegado. Si usted lee porciones como Romanos 6:16, los ha esclavizado. Si usted lee en Juan 3:19-20, ha hecho que ellos amen las tinieblas, o sea, aman el pecado. Y Efesios 2, entonces dice que se han convertido en hijos de desobediencia. Ahora, ¿quién es este príncipe? Y con esto vamos a terminar esta sección. Primera, ¿quién es este príncipe que tiene poder sobre todo este mundo? Bueno, ya todos nos imaginamos, ¿verdad? ¿Quién es? En el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 40, dice, tú querubín grande, protector, yo que te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora, ¿quién era este? Era un arcángel, protector. Él estaba delante de Dios. Algunos creen de que era encargado de las alabanzas, por otra porción que habla acerca de las alabanzas y los tamboriles que dice cuando fue creado este ser tan poderoso como Lucifer. Pero no importa cómo era o qué cargo tenía, sí sabemos que era uno de los cargos más grandes y poderosos en el cielo.
Y además de eso, sabemos que su creación fue una de las más grandes en toda la creación celestial, porque su apariencia era de un ángel hermoso, lleno de gloria. Y él entonces se sintió como halagado. Se sintió que él era mejor que los demás arcángeles o querubines. Y se sintió que él podía llegar a ser como Dios y ocupar el lugar mismo de Dios. Y entonces se rebeló. Imagínense, hizo una revolución en el cielo. Convenció a una tercera parte de los ángeles para que le siguieran y peleó aún en contra de otros ángeles ahí para derrocar a Dios y tomar el control, pero no lo pudo hacer. Y entonces fue derrocado. Por eso dice ahí en Lucas 10:18, cuando el Señor está hablando con los discípulos y le dice claramente ahí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ustedes se han preguntado por qué les dijo eso el Señor a sus discípulos? Bueno, antes de eso, ¿qué es lo que había sucedido? Ellos fueron de dos en dos. El Señor les dio poder para sanar enfermedades, sacar demonios, sanar a personas de cualquier cosa. Y miraban cómo los demonios se sujetaban y salían de los cuerpos que habían poseído. Y estaban contentos. Estaban contentos y regresan al Señor y le dicen, Señor, los demonios se nos sujetan. Y le dice él inmediatamente esa frase. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuál era el mensaje que el Señor les estaba dando? Cuidado con el orgullo. No se sientan orgullosos. Sí se sujetan los demonios a ustedes. Sí pueden sanar enfermedades. Cuidado, se sienten orgullosos. Ese fue el problema de Satanás en el cielo, cuando su orgullo le llevó a la rebelión, a la desobediencia. Y luego tuvo que ser expulsado y dice cayó como un rayo del cielo a la tierra. Y entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con el orgullo. Este mismo ser va a ser derrotado en el futuro, aunque este versículo algunos lo interpretan de una manera diferente, ¿verdad? En Apocalipsis, capítulo 12, verso 9 y verso 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Algunos dicen que esta es una revelación en progreso. O sea que algunos dicen, bueno, ya parte pasó. Cuando él estaba en el cielo, se reveló y fue arrojado a la tierra. Y por eso él tomó posesión cuando engañó a Eva y engañó a Adán. Bueno, no engañó a Adán, pero Adán comió del fruto y entonces todos ellos fueron destituidos y perdieron el poder y Satanás tomó el control. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Verdad? Y entonces él es el que tiene ahora poder. Algunos dicen, no, eso va a pasar en el futuro. Bueno, en el futuro va a pasar, que va a ser tomado por ángeles poderosos que nunca pecaron, va a ser encadenado y va a ser, ¿verdad?, por 1000 años sometido. Y después lo van a soltar otra vez y Dios lo va a juzgar y va a ser arrojado en el lago de fuego que arde con fuego y azufre con todos los demás ángeles que se rebelaron. Bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy, ¿verdad? Podemos mirar que los 3 primeros versículos nos hablan de una condición triste. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, está en una ruina total, no una ruina parcial. Está muerto, porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. Él no puede entender a Dios, no puede comprender la palabra, porque no tiene vida en sí mismo. Necesita de el Espíritu para que le convenza de pecado, de juicio y de justicia, y necesita recibir a Cristo arrepentido de pecados para poder tener el perdón y la vida eterna. Pero ahora nosotros que somos creyentes tenemos que tener cuidado de lo que vimos, no andar en la corriente de este mundo y no dejarnos gobernar por este enemigo fuerte que es el diablo, que él va a tratar de someternos, de tentarnos para que nosotros vivamos una vida lejos del Señor. Que el Señor nos ayude, nos guarde y que nosotros podamos ser hijos obedientes del Señor, fieles, y que mantengamos una vida firme. Dios nos bendiga con su palabra en esta tarde.
La palabra y la vida del hermano Hermes, ¿verdad? Linda enseñanza para reflexionar y para poner en práctica, ¿verdad? Como dice él, solo en oración podremos vencer las tentaciones del enemigo y poder seguir adelante. Vamos a ponerlos de pie para entonar una alabanza más, poder despedirlos de este servicio. Vamos a cantar de Celebremos su Gloria en 313, si lo puede proyectar el hermano. ...313... Ahí está. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti, recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte el perdón, abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. Abre tu fe hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, pues pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará. Quitará tu pesar con su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. Las puertas se abren hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Amén. La puerta está abierta para entrar, ¿verdad? Pero pronto se cerrará. Dice la palabra de Dios que hay dos caminos en esta vida: el camino de la vida eterna y el camino de la perdición. Usted tiene en sus manos la decisión de tomar cualquiera de los dos caminos. Si quiere el perdón y gozar de la vida eterna que ofrece nuestro Señor Jesucristo, o el otro camino que es el camino de perdición, al cual los que ya conocemos al Señor Jesucristo no queremos ir. Amén. Anuncios tenemos para los jueves, ¿verdad? Como siempre, todos los jueves aquí a las 7 de la noche, para venir a estar en la presencia del Señor. Sigamos orando por el aniversario de esta iglesia, el 6 de septiembre. Oremos por el Family Weekend en Ambush, que se llevará a cabo el... ¿qué fecha? A finales de agosto, creo que es el 20. Entre finales y principios de agosto y septiembre. Empezamos el 1 de septiembre. Sí, amén. Y sigamos orando por la iglesia de aquí de Barbero, hermanos, que el Señor siga obrando. Nuevamente, que sean bienvenidas las hermanas aquí. Que el Señor les bendiga y las esperamos ver pronto por acá siempre.
serán bienvenidas a la casa del Señor. Amén. Pedir al hermano Samuel que se nos puede despedir en oración esta tarde. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde te damos las gracias por este buen culto que hemos tenido, Señor. Te alabamos y te glorificamos tu santo y bendito nombre, y ayúdanos todos los días de nuestra vida a estar más cerca de tu presencia, Señor. Que nos des más amor para el uno con el otro, Señor. Y también te pedimos que los que no te han conocido como único y Salvador Jesucristo puedan aceptarte, Señor. Porque, como dice tu palabra, ¿de qué le valiera el hombre si granjeare todo el oro del mundo y perdiera su alma? En vano sería, Señor. Pero gracias, Señor, porque lo que te hemos aceptado como tu único Salvador Jesucristo, estamos confiados en tu palabra, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. También te queremos pedir por el refrigerio que tú tienes preparado para cada uno, y que sea de buen provecho a nuestro paladar, Señor. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos despedidos de este lugar, pero no de la presencia del Señor, ¿verdad? Como siempre, allá atrás está un refrigerio para compartir que han traído las hermanas. Amén. Que el Señor les bendiga. Ahora